Si alguno recuerda, cuando arrancamos nosotros esta unidad de calidad de servicio, dijimos que esencialmente en los años 90 hubo dos áreas de innovación. Una fue tratar de hacer parecer IP más lo que eran las redes telefónicas, mediante lo que es calidad de servicio, lo que acabamos de ver. La otra área de innovación fue los routers en sí mismos, los dispositivos. ¿Se entiende? Porque hasta ese momento los routers, o hasta lo que nosotros hemos visto hasta ahora, son dispositivos que toman un paquete, lo analizan, seleccionan la interfaz de salida y lo envían, ¿no? Este proceso, hecho paquete por paquete, piensen ustedes que en los años 90, digamos, la capacidad de procesamiento de estos paquetes era muy reducida. Empezó a crecer exponencialmente la cantidad de paquetes que atravesaban la subred y bueno, se empezó a notar, decir, bueno, tenemos que hacer más eficiente este proceso de enrutamiento de cada uno de los paquetes que pasa por la subred. ¿Se entiende? O sea, era muy ineficiente el proceso de recibir un paquete, extraer la dirección IP, analizar en la tabla, buscar, seleccionar la interfaz de salida y salir. Principalmente ¿dónde? En el core, ¿no es cierto? En la parte central, donde los routers procesan millones de paquetes, ¿no? Se hacía entonces muy difícil encaminar eficientemente los datagramas, ¿no? Cuando tenemos policy routing, no sé si, bueno, después una de las optimizaciones que se hicieron fue cuando algunos ruteadores, por ejemplo, armaban un caché de rutas. El primer datagrama de un flujo se analizaba en función de todas las características del paquete. Cuando se tomaba una decisión, el ruteador armaba un caché. Para todos los paquetes que tenían los mismos campos, lo ponía directamente en la misma interfaz de salida. Esa es una optimización que se hizo. Pero, esencialmente, para un paquete distinto, siempre tenía que hacer todo este proceso de examinar la dirección IP, ver la interfaz de salida y demás. Obviamente, en los enlaces troncales, donde este problema se producía con mayor evidencia. Entonces, un conjunto de diseñadores empezó a trabajar sobre un modelo similar a lo que hace ATM. ¿Recuerdan ustedes cómo funciona ATM? Modo de transferencia sincrónico. ¿Qué hace ATM? ATM tiene un modelo orientado a circuitos, ¿no es cierto? Orientado a la conexión de circuitos virtuales. En ATM, ¿cómo se realiza la comunicación? ¿Cuál es el elemento con el cual se transmite la información? Las celdas. ¿Qué son las celdas? Las celdas son algo intermedio entre el paquete y la trama, ¿no? ¿Por qué? A ver. Las celdas tienen la característica, son todas de un tamaño fijo, son del mismo tamaño y con el mismo encabezado. Son 53 bytes, 48 bytes de datos y 5 bytes de encabezado. El encabezado fijo con los mismos campos y no cambia. Eso permite que las decisiones de conmutación se realicen muy rápidamente. Entonces, la idea de esta gente fue decir, ¿será que le podemos agregar algún mecanismo de conmutación a los paquetes? ¿Podemos llegar a conmutar los paquetes IP? Bueno, esa fue un poco la idea. Como muchas cosas, empezó con desarrollos propietarios, ¿no es cierto?, que fueron convergiendo en grupos de trabajo, ¿no es cierto?, con los primeros estándares, donde la idea era la siguiente. De nuevo, diferenciar lo que es el core de lo que es la parte del acceso. En el acceso se seguiría manejando un proceso de enrutamiento tradicional, por así decirlo, y trataríamos de hacer conmutación en la parte del core, ¿no es cierto?, basándonos en alguna información muy breve, de pocos octetos, ¿no es cierto?, que esté en el encabezado. Similar a lo que es la celda. Fíjense que todo el procesamiento de la celda se hace en 5 bytes. Entonces la idea es etiquetar de alguna manera los paquetes IP en algún punto del core para que a partir de ahí se puedan conmutar por esa etiqueta que se le agregó. Justamente, en el encabezado de cada datagrama, de cada paquete IP, se iba a agregar una etiqueta con la información para que se pueda conmutar ese paquete. Cuando sale del core, se tendrá que desetiquetar otra vez. ¿A qué les hace acordar esto de etiquetar y desetiquetar el tráfico? Y esto es MPLS. Otra cosa que ya vieron. Otra cosa que ya vieron en enlace. No. ¿Cómo? No.
donde se etiqueta y se desetiqueta el tráfico de los troncales. En redes LAN no vimos nada. No vimos un estándar que se llamaban VLANs. Bueno. Las VLANs hacen algo similar. Si ustedes recuerdan, si se ponen a ver la documentación, la bibliografía, van a ver que la VLAN, ¿qué hace? Recibe una trama y cuando la va a mandar al troncal la etiqueta. Le ponen un VLAN tagging, que es también ni más ni menos que una etiquetita. ¿Sí? Se manda la trama etiquetada y cuando llega al destino se desetiqueta nuevamente. Es un procedimiento similar. Lo interesante es que esta conmutación se hace a la velocidad de la luz. No es un proceso por software, se puede implementar por hardware. Eso es lo fundamental, ganando órdenes de magnitud en la velocidad. Además de eso, es un proceso descentralizado. El proceso de enrutamiento lo hace el router. El etiquetado y desetiquetado lo pueden hacer las tarjetas de interfaz. Cuando ya los routers son switches multilayer que tienen varios racks, la función de etiquetado y desetiquetado se hace en cada interfaz. No tiene que ir al procesador central, con lo cual se hace mucho más rápido. Bueno, entonces tenemos el componente fundamental, es el Label Switching Router, que es justamente un ruteador con la función de conmutación de etiquetas, ¿no? De nuevo, el tráfico que entra como un paquete IP, acá ya sigue siendo un paquete IP, pero las direcciones no se utilizan para circular por el núcleo, sino una etiqueta asignada. El ruteador va a conmutar en función de esa etiqueta y cuando salga del ámbito MPLS se va a retirar esta etiqueta y va a seguir siendo el paquete original, ¿no? Entonces el etiquetado y desetiquetado se hace a nivel de acceso y en la conmutación ya no se miran las direcciones IP, se miran solamente las etiquetas. El LSR es un dispositivo específico que no es un router ni tampoco es un switch. De nuevo, es una cosa intermedia, ¿no? ¿Se entiende cuál es la idea? Bien. Algunos términos. Todos los paquetes que siguen que tienen el mismo tratamiento, van a tener la misma etiqueta, pertenecen a la misma Forwarding Equivalence Class. ¿No es cierto? El conjunto de paquetes que entran a la red por la misma interfaz reciben la misma etiqueta y circulan por el mismo trayecto. ¿No es cierto? Pertenecen al mismo camino, por así decirlo, al mismo circuito virtual. Todos esos paquetes se pueden agrupar con la misma etiqueta, porque van al mismo lado. Durante el trayecto se pueden agrupar, digamos, varias Forwarding Equivalence Class en una clase superior, ¿no es cierto? Una FEC puede agrupar varios flujos, pero un mismo flujo no puede pertenecer a dos clases separadas, ¿no? El Label Switched Path es el camino que siguen todos los paquetes etiquetados. Label Switching Router es el que dijimos hoy, es el ruteador. La Label Information Base es la base de datos centralizada de información que tienen que consultar los routers, ¿no es cierto? Esa es la base que le dice cómo etiquetar cada paquete. Los LSR pueden ser LSR interiores, los que están en el core, o pueden ser de frontera de ingreso o de egreso, ¿no? Las funciones son obvias. El de ingreso recibe el tráfico, lo etiqueta, el de egreso lo desetiqueta, y el central es el que mueve, digamos, que conmuta en el core. Vamos a ver un ejemplo. Nosotros tenemos routers del vecino que no son MPLS, que envían información a un router que es el de borde. El de borde, cuando entra el paquete, para cada paquete de ingreso tiene que armar lo que es la clase de equivalencia de forwarding, que está definida. De nuevo, esto lo armó el administrador o lo construyó desde la lib, la Label Information Base. ¿Entiendes? Son las dos formas en que esta información puede llegar acá. Entonces, esta tabla le dice, para lo que entre por la interfaz tal, con el determinada etiqueta tiene que salir por esta interfaz con la etiqueta 5. O sea, fíjense que de entrada no tenemos etiquetas, ¿no es cierto? Y etiquetamos el tráfico. A partir de acá viaja todo tráfico etiquetado. La siguiente tabla dice, la siguiente lib dice, para lo que entre por la interfaz tal, con la etiqueta 5 tiene que salir por la interfaz cual con la etiqueta 4. Esto ni más ni menos que una tabla de conmutación. Está la lib. ¿Sí?
Ahora sí, una de los de que ahora sí Frame Relay. Frame Relay tiene eso. Para el DLSI de entrada tiene un DLSI de salida, ni más ni menos, una tabla de conmutación común. Lo mismo en ATM. En ATM tiene una tabla con los BPI y BCI de entrada, una tabla con los BPI y BCI de salida. ¿Sí? Bien. El último ruteador es el de frontera de egreso. Lo que va a hacer es, lo que entra con la etiqueta, fíjense, perdón, acá otro concepto, como dice el profesor, fíjense que tienen significado local nada más las etiquetas. Son para atravesar cada uno de los saltos. Que este paquete pertenezca, que tenga la etiqueta 5 no tiene nada que ver con que acá haya otra etiqueta 5, son cosas diferentes. Lo que vale es la Forwarding Equivalence Class, o sea, a dónde van dirigidos todos los paquetes. ¿Se entiende? Con el mismo tratamiento. Y la etiqueta se va cambiando en el camino, ¿sí? El último ruteador, el ruteador del borde de egreso, toma el paquete etiquetado, le retira la etiqueta y lo manda como un paquete común. ¿Se entiende hasta acá? Bien. Bueno, como decíamos, ¿cuál es la idea de traer la etiqueta? Conmutar a velocidad de hardware. Fíjense que esto parece una cosa, digamos, uno no analiza mucho, pero lo interesante, ¿por qué lo quieren hacer a nivel de hardware? Porque el hardware es lo que avanza todos los años con velocidades de órdenes de magnitud. Ustedes hoy tienen un router que es 10 veces más potente que el del año pasado y 10 veces más chico que el que va a venir el año que viene. Entonces, al ser por hardware, todas estas velocidades se incrementan en forma exponencial, ¿no? La etiqueta permite la búsqueda simple mediante un índice, justamente en una tabla de muy alta velocidad. El índice es corto, longitud y posiciones fijas, al inicio del paquete y sin estructura. Ustedes ya esto lo conocen cuando hablamos de un espacio sin estructura, ¿qué es? ¿Una dirección de qué tipo? ¿Un espacio de direcciones? Claro. No. Nosotros tenemos dos tipos de direcciones. Tenemos direcciones que son las direcciones de enlace, ¿cómo son? Direcciones planas. Esta es una dirección plana, no tiene estructura. No tiene una jerarquía. No tiene jerarquía como las direcciones IP. Y es un paquete que tiene una dirección plana. Fíjense cómo a este nivel ya nos empezamos a contradecir con todo lo que siempre decimos. Es como que conceptualmente la capa 3 empieza a trabajar con conmutación de nuevo, con MPLS. La gran pregunta, ¿cómo se crea el Label Switched Path? Se puede configurar como todas las tablas en forma manual, un administrador que arma uno por uno para cada paquete, cada uno de los caminitos etiquetados, o bien con un protocolo, con LDP, un protocolo específico, o de nuevo RSVP mejorado para distribuir etiquetas. Fíjense lo versátil que terminó siendo RSVP. No solo permite reservar recursos, sino con una modificación permite armar el camino. ¿Está? El camino etiquetado. ¿Se entiende cómo alcanzaría a funcionar esto? RSVP como estableciendo los mecanismos. Piensen que un router de ingreso recibe un paquete para el cual no tiene etiqueta. ¿Qué puede hacer? Mandar él un mensaje RSVP hasta el extremo. En el mensaje se va creando paso a paso la tabla. Se genera en forma dinámica. Cada ruteador define una etiqueta nueva para este tráfico y lo arma. ¿Está? Y de esa manera se define dinámicamente. ¿Cómo se distribuye el Label Switching Protocol? Mediante a la información de protocolo del enrutamiento. O sea, acá se hace coexistir OSPF, RIB, lo que ustedes tengan, con la base de datos de las etiquetas. ¿No? Se toma la información de enrutamiento. Obviamente se usa algoritmo de estado de enlace, no de vector distancia. Si está fijado el camino y falla algún enlace, hay que armar un nuevo LSP. Y una implementación interesante es para utilizar VPN. Nosotros VPN vamos a ver en la próxima clase. Pero se pueden implementar VPN, para el que más o menos sepa lo que es una VPN. Implementar VPN en MPLS es muy directo. Porque fíjense que yo agarro todo el tráfico de una red, le pongo una etiqueta y lo saco en la otra red y es la VPN. ¿Se entiende? O sea, simplificado al extremo esto que estoy diciendo.
Pero el tráfico de VPN es candidato a ser etiquetado fácilmente, porque es fácil de saber, ¿sí? Bien. ¿Cómo se clasifica el tráfico en clases de equivalencia de reenvío? Es fácil. No es bastante directo. Todos los paquetes que tienen el mismo origen y el mismo destino, generalmente, y con el mismo per hop behavior, se etiquetan con la misma etiqueta, ¿no? Siempre están los mismos criterios de multifield, o sea, varios campos, dirección IP, protocolo, puerto, DSCP. Acá entra a funcionar la etiqueta Flow Label. ¿Se acuerdan de IP versión 6 que yo les comentaba que es una etiqueta de 16 bits? Bueno, sirve por ejemplo para esto. ¿Sí? Se puede etiquetar el tráfico basándose justamente en la etiqueta IP versión 6. Bueno, llegado a este punto, lo que nos queda es explicar en qué consiste esta famosa etiqueta que tanto mencionamos, ¿no? La etiqueta es un espacio sin estructura, son 20 bits, ¿no es cierto?, con 3 campos que no son muy importantes, salvo el campo TTL, que tiene exactamente el mismo funcionamiento que el campo TTL en IP, ¿no es cierto?, el time to live. Pero tiene un funcionamiento que ahora lo vamos a explicar. ¿Se entiende entonces? La etiqueta que tiene los 20 bits, el identificador y el campo TTL con la misma función, ¿no? Esto es es para manejar la pila, no tiene mucho sentido que lo expliquemos. Pero lo fundamental es esto. Lo interesante es dónde se coloca la etiqueta. Porque la etiqueta, evidentemente, en el datagrama IP no puede ir, porque no hay lugar allí, ¿sí? En IP versión 6 se podría haber definido algún encabezado adicional. Pero lo que hicieron los diseñadores fue lo siguiente. Como nosotros estamos trabajando prácticamente a nivel de enlace, y bueno, lo que hacemos es meter la etiqueta en enlace. Entonces se utilizan campos de la trama para identificar la etiqueta. La etiqueta, de nuevo, por si faltaba alguna característica que dé capa de enlace, una tecnología de enlace, se la pone la etiqueta en enlace. Entonces, en PPP se utiliza un encabezado LSP-NSP que ustedes ya los conocen. Se usa un NSP especial para lo que es MPLS. En las redes LAN se utiliza una subcabecera de LLC, ¿no es cierto?, con el etiquetado. En ATM se usan BPI y BCI, y en Frame Relay se utiliza ni más ni menos que el DLSI. ¿Se entiende lo que digo? O sea, la etiqueta MPLS viaja en el campo de enlace, o en campos especiales de la capa de enlace. Esto quiere decir que una etiqueta que va en Frame Relay seguramente en ATM se la coloca en otro lado, el BPI, BCI. ¿Se entiende esto que digo? En el caso que hemos comentado acá, el caso de las láminas es un caso indirecto. ¿Se acuerdan de que había toda una familia de Ethernet con toda la variante? Claro. En este caso le llaman IP puro y solucionaron salomónicamente diciendo que es el último espacio antes de la carretera IP. Eso es lo más general que hay como una etiqueta a Ethernet. Específicamente, y es IEEE para la red es inmediatamente LLC, la que estaría solucionar la potencia. En este caso se ubica al final de todo y antes del datagrama. Sí. Y en el caso de IP versión 6, Exacto. Esto también es una de las características por las cuales se acuerdan nosotros cuando hablábamos de la trama Ethernet, decíamos que tenía alrededor de 1518 bytes por este tipo de cosas, ¿no es cierto? Por el encabezado de VLAN también, que van variando la longitud. Les comenté yo que el campo TTL tiene un tratamiento especial en lo que es MPLS. Como el campo TTL
Yo no puedo modificar el del datagrama IP porque yo el datagrama IP no lo toco. Lo que hago es sacar el TTL y ponerlo dentro de la etiqueta. Entonces, cuando un datagrama llega al borde de MPLS, lo que se hace es, se etiqueta el paquete y se le pone el TTL, se copia el campo TTL. Entonces, yo decremento en cada salto el campo TTL. Llegó el paquete con un TTL 60, por decir algo. Yo copio el 60 afuera y empiezo a propagar. En cada salto se decrementa el TTL de la etiqueta, ¿sí? Si llega a 0, se descarta y se notifica el origen como siempre, ¿no? Si el paquete sale del ámbito MPLS, yo ahí lo que hago es que tomo el TTL de la etiqueta y lo actualizo en el datagrama. Si decía 54, pongo 54 en el paquete. ¿Se entiende? ¿Para qué es esto? Para no tocar justamente el datagrama IP, para que todo el procesamiento de la etiqueta sea por fuera. El paquete se lo manda en forma transparente, por así decirlo. ¿Sí? No, obvio, pero no lo calcula en el medio. En el medio no toca, no calcula el checksum, no hace nada. En el medio no hace absolutamente nada. Se manda el datagrama y todo el trabajo que hay que hacer eso se lo hace en la etiqueta. Es para justamente no tocar el datagrama. ¿Mm? Claro, ahí sí. Exactamente. Sí, sí, sí. Se tira toda esa complejidad a los bordes. En el medio conmutamos. Sí, aquí hay un ejemplo. Fíjense, entra el datagrama IP con un TTL17. Este ruteador agarra y copia ese 17 en la etiqueta, ¿sí? En este caso le asigna el 4. Le saca 1, le vuelve a sacar 1, 15. En este caso se apilan. Ustedes pueden apilar las etiquetas también, ¿sí? O sea, un paquete IP etiquetado con MPLS puede tener etiquetas por encima, una pila de etiquetas. Este 4, por ejemplo, o sea, este 2 que está acá, para pasar otro ámbito de MPLS se vuelve a etiquetar con la etiqueta por debajo. Y acá sale con el mismo valor con el que entró de etiqueta, no el de TTL, ¿sí? Hasta que al final, cuando sale de todo MPLS, se ve cuál es el último valor del campo TTL 12, se pasa acá, se decrementa en 1 y el paquete sigue su destino. ¿Se entiende? Esto es importante ver, las etiquetas en cada salto se pueden cambiar o se pueden apilar. Ustedes pueden mandar todo tráfico etiquetado a través de la red de un proveedor y saben que el proveedor no les va a cambiar su etiqueta. Él por dentro etiquetará como quiera, pero ustedes pueden mantener el mismo valor de etiquetado. Para el proveedor de servicios B es como si los ruteadores B e I fueran ruteadores ordinarios. Él no se mete con este etiquetado. Él le agrega su propia etiqueta, ¿sí? Claro, cuando no quiere tocar, exactamente. Exactamente. Así es. Apila para poder usar su propio ámbito de etiquetado. Esta etiqueta que le agregó él puede hacer lo que quiera, puede modificarla, puede cambiarla en cada salto, pero deja intacta la otra. Ojo, esta es una solución posible, porque acá hay un proveedor de servicios que lleva el tráfico de otro. Entonces le permite hasta esa flexibilidad, digamos. Pero si ustedes quieren, si está definido así, también puede cambiar la etiqueta, por supuesto. Pero les da esta flexibilidad de apilar las etiquetas. No, porque el paquete lo sigue viendo. El paquete IP viaja. En el caso de un descarte, sí. Sí, en el caso de un descarte, sí. Exactamente. La idea es, el 99,9% de los paquetes van por el camino de switching. Si hay uno que tiene un problema, hay que fragmentar, lo que sea, se la descarta y listo. Bien. Hay una relación interesante de calidad de servicio y MPLS. Cuando ustedes en una etiqueta selecciona un puerto de salida, también puede señalizar recursos asignados con RSVP, y RSVP también se puede usar para distribuir etiquetas. O sea, el paquete cuando selecciona la línea de salida también puede seleccionar una cola, una política de descarte y
lo relacionado con RSVP, por ejemplo. De la misma manera, bueno, como les decía, RSVP puede utilizarse para distribuir etiquetas. Un LSP para cada flujo de RSVP. Los mensajes de reservación llevan en forma de piggybacking las etiquetas en el sentido contrario. Cuando se establece el camino, o sea, el mensaje reserva trae de vuelta todas las etiquetas y se van armando el camino etiquetado a la vuelta. También ustedes pueden integrar MPLS con servicios diferenciados. ¿Por qué? De la misma manera que elige un puerto de salida, elige un per hop behavior y un DSCP, ¿no? Fíjense que de esta manera se eliminan todas las operaciones que son intensivas de CPU. El macheo de la longitud más larga y todo el proceso de análisis de la dirección IP directamente no se hace, se reemplaza por lo que es conmutación. Y finalmente, todo esto nos permite hablar de lo que sería Traffic Engineering, o sea, ingeniería de tráfico. Calidad de servicio y MPLS permite empezar a pensar, poder asignar los recursos a la subred donde se necesitan. Piense usted que las redes de los proveedores normalmente no tienen patrones de utilización consistentes. Generalmente hay muchos enlaces que están sobrecargados y otros que están con poca tasa de utilización, por ejemplo. Eso podríamos resumirlo con que los routers tomen como parte de las decisiones de enrutamiento el estado de la subred. ¿Se entiende? O sea, que puedan saber qué enlaces están más utilizados para no rutear por ahí, para ir por otro lado donde la red está más descongestionada. ¿Sí? Esto permitiría combinar calidad de servicio con enrutamiento. Yo, si ya tengo la información de calidad de servicio, podría usarla para tomar decisiones de ruteo. Enrutar el tráfico actual y futuro basándome en los recursos disponibles actualmente y en la utilización presente y esperada de la red. Piensen ustedes que nosotros podríamos agregar, pensemos en algo similar como inteligencia artificial, decir, che, tengo que acomodar todo este tráfico. ¿Será que lo puedo hacer con la red que tengo actualmente? ¿Puedo usar la infraestructura que no estoy usando? ¿O necesito dimensionar más? ¿A dónde? ¿De qué manera? ¿Para mandar qué tráfico? Puede tomar en cuenta el estado de la subred, ¿no? Y llevar información de estado en los protocolos de ruteo. Esta es otra cosa muy interesante. Usar los protocolos de enrutamiento para mandar información de estado de la red, para que a su vez se tomen decisiones de ruteo. Todo esto puede ser manual o también con herramientas automatizadas. Hay muchos desarrollos hechos, MPLS con Traffic Engineering, RSVP con Traffic Engineering, QoSPF o SPF con calidad de servicio, y ni qué decir que es un área muy activa en investigación y desarrollo. ¿Se entiende entonces cuál es la idea? Yo con todo esto puedo volver a pensar lo que era el ruteo en una red y decir, voy a rutear basándome en el estado de la subred, en el estado de utilización. Esto en dos palabras es lo que se denomina ingeniería de tráfico. El que le interese estos temas se va a encontrar mucho con lo que es el borde tecnológico, lo que es ingeniería de tráfico, un área de mucho movimiento. Bueno, finalmente, como les comentaba, esto es lo que vamos a ver nosotros como temas más avanzados, calidad de servicio y MPLS, son la base del desarrollo de lo que en su momento fue Internet 2 y las nuevas aplicaciones. Prometen, gran flexibilidad y funcionalidad en el manejo de tráfico. Hay mucho protocolo de desarrollo, pero con todo tiene un costado costoso, digamos. Puede ser bastante complejo de implementar y mantener, requiere mucha planificación, coordinación entre los proveedores de servicio, en muchos casos hay que implementarlo extremo a extremo, definiendo el ámbito de aplicación. Y acá volvemos al comienzo, cuando yo le dije, ¿se acuerdan si no hay congestión es necesario calidad de servicio? Muchas veces se puede optar por decir, no hagamos todo esto, aumentemos el ancho de banda. ¿Está? Y hay que ver si aumentando el ancho de banda por ahí muchos de los problemas de estos no se solucionan. Bueno, finalmente ahí tienen la bibliografía de estos temas, ni que decir, como les comentaba, que son temas que están muy en boga, ¿no es cierto? Bueno, con esto nosotros terminamos la unidad 7 y seguimos con la unidad 8 de seguridad, pero la semana que viene.